1632 nace Boric Espinosa, quien es un filósofo que cambia la perspectiva de cómo vemos a Dios hoy en día. Hoy conoceremos un poco más de este personaje en Soy Ferban Blogs. Hola amigos, sean todos bienvenidos el día de hoy. Como siempre los acompaña Luis Vanegas y en este caso mi compañera Daniela Pozo. Bueno, vamos a hablar de temas bastante controversiales, como siempre lo decimos, esa es la palabra clave de acá, controversia. Bueno, Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. Bueno, esperemos que sí. Y el tema de hoy es el Dios de Spinoza. ¿Qué sabes del Dios de Spinoza, Daniela? Bueno, Luis, es un tema muy extenso y complejo porque meterse con la religión Sí, la verdad que es muy delicado. Pero entonces vamos a hablar muy por encima para... Yo en particular, la verdad, ella en estos días estábamos teniendo una charla y yo es primera vez que escuchaba lo que venía a ser el Dios de Spinoza. O sea, en mi vida nunca había escuchado eso. Indagamos un poquito y bueno, queremos comentarles a ver qué opinan ustedes. Dios de Spinoza. Empezamos por Boric Espinosa. ¿Quién fue él? Fue un filósofo del siglo XVII, el cual llega al mundo a darnos una nueva perspectiva de Dios, porque yo creo que todos, bueno, yo sé que hay muchas religiones, pero créanme en que el Dios en el que él cree, pocas religiones, o me atrevería a decir que ninguna, creen en ese Dios. Bueno, un poquito de la historia, de la biografía de este personaje. Él nace en Ámsterdam en 1632, es de padres judíos y bueno, digamos que la vida de Boric en su infancia fue un poco compleja y complicada. Él a los 8 años muere su madre, ellos como lo comentaba son de familia judía y se sabe que en este siglo en especial eran muy perseguidos los judíos por lo que eran los cristianos. A los 21 años muere su padre también a causa también de este tipo de persecuciones. Él digamos que sale de su centro de confort, de su comunidad judía y se va a otra tierra, a otros estados, a otros horizontes y a su vez empieza a trabajar. Me acuerdo. En este caso, estuvo ahí. Él estuvo ahí. Él trabajó, su primer empleo fue puliendo vidrios de los anteojos, vidrios también de lo que venía haciendo los lentes de los microscopios y todas estas cosas, y de esa manera pudo subsistir. Bueno, Boric digamos que tenía cierta fascinación por el filósofo Platón y a su vez le gustaba mucho escuchar las teorías de cómo veía de una manera racional o digamos no intangible, pero que él veía la perspectiva que tenía Platón de Dios, de cómo era el pensar, cómo era físicamente ese ser supremo que dio vida o que hizo el mundo, que hizo la vida. Pero también adicional a eso él tenía digamos, no un ídolo, pero sí tenía alguien que admiraba mucho en esa época, que era René, perdón, que si por aquí la tengo muy importante por acá, qué pena. René Descartes. René Descartes también era un filósofo de esa misma época, cual decía que Dios era sustancia. Sustancia se dividía en dos en ese momento, que era la parte espiritual y la parte corporal. Platón también sostiene en sus escritos que solamente Dios iba a ser la parte espiritual y el cuerpo era como esa maquinaria que hacía que tu alma se sostuviera en la parte física de la tierra. Pero en concreto, digamos que Spinoza no tenía como esa misma opinión sobre eso. Ahora, Daniela, dime tú, ¿cómo vería una persona hoy en día decir que Dios lo es todo? O sea, a mí me sonaría mucho a un concepto cristiano, un concepto, digamos, de un testigo de Jehová. ¿O cómo lo verías tú? Luis, bueno, tratamos de que a nosotros desde niños nos inculcan, yo sé que hay libre albedrío, contamos con eso, pero igual desde niños a nosotros nos inculcan ir a la iglesia, comulgar, hacer la primera comunión, confirmación y matrimonio en su defecto. Pero entonces desde niño a uno le meten un chip, venga, es que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es que Dios está arriba en el cielo y Dios de allá te está viendo y Él te está juzgando.
Pienso que el Dios de Spinoza es totalmente diferente. O sea, Spinoza nos da a conocer un Dios que es intangible, que no es dual, no es cuerpo ni es alma, como muchas religiones nos hacen ver, de que nosotros morimos y el alma se va. Si se portó bien se va para el infierno, si se portó mal se va para el cielo. Spinoza no dice eso. Spinoza dice que el cuerpo y el alma es uno solo, e igual que Dios es uno solo. Entonces creo que genera mucho conflicto, porque yo sé que hay retractores que van a decir, no, eso no es verdad, estamos diciendo eso no es la verdad absoluta, es lo que nosotros logramos investigar. Entonces es un Dios que... O sea, ¿me quieres decir que, bueno, es que en conceptos bíblicos o religiosos, digamos que Dios lo es todo? Según la religión cristiana católica, vemos representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea para católicos, sea para... Obviamente no nos vamos a meter en la parte de lo que va a ser Buda, los islámicos, nada de esto. Pero en sí el concepto es que lo que viene siendo físico, lo que viene siendo orgánico, lo que viene siendo natural, todo lo hizo Dios. Digamos, es como decirte una comparativa entre la cienciología. La cienciología obviamente es una religión que está muy de moda, que obviamente es creer en el universo, creer en el cosmos, no creer en los alienígenas, que es algo que también es algo un poco que tiene como sus aristas. Pero yo diría que es, digamos, lo que hace Spinoza con esto es un criterio, a mi parecer, es muy personal. Ellos, digamos, que se van a la filosofía de la manera que lo ven, pero yo diría, no es lo mismo decir Dios lo es todo que te lo diga un cristiano, que te lo diga un católico. Porque en realidad sí, es muy filosófico, pero yo digo, ¿en qué cambia? Lo que pasa es que, por decir, un cristiano dice, ese árbol lo creó Dios, esa montaña la creó Dios. Y Spinoza dice, ese árbol es Dios y esa montaña es Dios. Esa es la diferencia. Ese buen concepto para las personas que no entienden, fíjense que es algo completamente distinto. Sí. A veces uno dice, no pise una hormiga porque es vida. A otras personas obviamente omiten eso porque, no, eso no tiene ni alma, no tiene espíritu, no tiene nada. Son cosas que en verdad no sabemos, pero todo lo que tenga, tenga vida, pues sea vida, hasta las plantas, tiene una razón de por haber nacido en ese sitio, porque está allí. Entonces básicamente sería eso. Luis, yo pues desde que yo empecé pues a hacer artículos sobre el Dios de Spinoza, no sé por qué lo encontré algún día, y a mí me parece que tiene mucha razón. Bueno, es porque yo soy apasionada por la naturaleza. O sea, yo veo una montaña y a mí me parece hermoso, yo veo la luna y la estrella y yo no sé, a mí me parece eso hermoso. Como a otras personas les apasionar a otras cosas, a mí la naturaleza me encanta. Y entonces yo entendí que puede ser muy cierto, porque yo no estoy de acuerdo, Daniela, en irme a una iglesia a estar arrodillada 8 horas, 1 hora, 5 horas, pidiéndole a Dios perdón. Y a mí me encanta esa parte donde Spinoza dice que el Dios de él dice que es que Dios no nos creó para culparnos y para estar pidiendo perdón. El Dios de Spinoza es un Dios de amor, que él dice, es que yo los traje a ser felices, ya que ustedes, los seres humanos, hayan creado perjuicios, se les sale las manos a él. Pero yo te digo una cosa que puede ser un corcho para ti. Si solamente el Dios de Spinoza ve la naturaleza, lo tangible, lo que está hecho, ¿cómo juzga el Dios de Spinoza un hecho no bien visto ante los ojos de Dios? No, escuché, es que él no juzga. Y él no creó mandamientos. Y él dice, es que yo no creé mandamientos. Es que yo no creé, Biblias. Eso lo creó el hombre. Claro que es mi punto de vista y lo que yo he leído. Sí, digamos que sí, son perspectivas propias. Obviamente, también la filosofía que está dando Spinoza, obviamente es una perspectiva personal, que obviamente fue inculcándola, pero recuerden que la filosofía no forma parte de los hechos bíblicos, solamente viene siendo parte de la historia. Pero sí es importante determinar eso, porque es como decir, yo no voy a crear en una iglesia nueva que está creando, suponiendo que sea Spinoza, porque solamente es un criterio propio que dice,
todo está allí por una razón de ser, todo se creó por una razón de ser, más no es una religión. Eso es lo que según lo que me hago entender acá. Es como decir, se supone que todos los humanos tenemos que creer en algo y en alguien. Tenemos no. Porque yo digo, una persona atea, ellos dicen, yo no creo en nadie, pero creo en el universo. Bueno. Una persona, o sea, ellos siempre van a tener, no, yo no creo en nada, pero yo creo en los aliens. O sea, yo digo que la fe es una cosa que desde que la persona nace, tienes que creer en algo. Sí. O sea, puede ser que crees en el diablo, crees en otra cosa, crees en lo que sea, pero tiene que tener un motivo no de inspiración, pero sí tiene que muy arraigado por la fe. O sea a quien creas, sea que yo no creo en Dios, pero creo en esto, pero yo digo que el ser humano necesita creer en algo para poder subsistir. Pero Spinoza, yo lo veo es como un enfoque muy personal, que es respetable el criterio de cada persona, porque obviamente yo no voy a decir que un cristiano no crea en Jehová, o un musulmán no crea en Alá, un japonés no crea en Buda, bueno, X. Pero de verdad lo que nos trae esa filosofía que nos representa, digamos que se puede confundir. Pero lo que nos dijo Daniel ahorita, si yo veo que Dios, según la perspectiva de Platón, era alma y cuerpo, en el caso de Spinoza entonces se unifica todo. No hay dualidad. No hay dualidad, que normalmente nosotros los cristianos decimos sí hay dualidad, alma y cuerpo, espíritu y cuerpo, perdón. Igual, Spinoza nos muestra un Dios, vuelvo y digo, usted ahorita me decía que entonces cuál era el criterio de ese Dios para castigar algo que no sea bien visto. Ajá. Lo que pasa es que Luis, el poco conocimiento que yo tengo es que él no castiga porque en él no estaba a traernos a hacer el mal. ¿Qué pasa? Que ya somos los seres humanos que entramos a crear políticas, reglas, prohibir conductas, y pues ya eso hay que responderlos, pero como al ser humano, no a Dios, porque es que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios me abandonó? ¿Por qué soy tan mal? No, son cosas que tienen que pasar y que no dependen muchas veces de Dios. Dependen de circunstancias donde usted se puso, muchas veces fueron decisiones suyas, entonces muchas veces uno toma malas decisiones y dice que fue culpa de Dios. Sí. Vale, pero entonces, en realidad a veces la gente juzga mucho por, obviamente, las conductas que uno tenga, juzga mucho, ¿verdad? A veces decir que fue Dios, fue por culpa de él, y a veces no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos cometiendo los errores, ¿cierto? Lo que pasa es que el ser humano tendemos a culpar siempre a alguien, siempre la culpa fue de alguien. Sí. Y en este caso, pues, tristemente siempre, y me incluyo, claro está, uno dice, fue culpa de Dios, o Dios porque permitió X o Y cosa en mi vida, bueno, cantidad de cosas. Bueno, es un tema complejo, digamos que cosas que tendríamos que seguir viviendo y experimentándolas para saber que en verdad sean tangibles. Pero yo digo que siempre estar de la mano, todo el ser humano tiene que creer en algo para obviamente poder subsistir, porque obviamente desde las antiguas mitologías, tanto la griega, tanto digamos que los mesopotámicos, o sea, ya se llame un dios o Satlán, o se llame... Todos tenían un dios. Todos tenían una deidad o un motivo a quien rendirle tributo, en este caso un culto. Pero bueno muchachos. Bueno, en conclusión, Luis, qué pena. En conclusión, el Dios de Spinoza es un Dios intangible que no culpa, que no juzga, que no castiga. Y a diferencia, como dijimos, del Dios cristiano, es un Dios, está en todas partes. Entonces, el Dios de Spinoza es el agua, el aire, los animales, la naturaleza, todo. Y él dice que Dios está en nosotros mismos, que busquemos de él, que él está en nosotros mismos y que no está en la iglesia, ni en los cultos, no, porque eso lo creó el hombre, eso no lo creó Dios. Bueno, señores, un tema bastante controversial, polémico. Deseamos también escuchar escuchar y ver sus comentarios. Ver sus comentarios. Igual, como siempre yo digo, no es la verdad absoluta. Completamente. Son teorías, son puntos de vista. Y si alguien tiene
Sí. con que En realidad este tema era muy sería... poco conocido para nosotros, para mí en particular era poco conocido, no sabía que existía hasta que Daniela me lo comentó. ¿Quién es el Dios de Spinoza? Bueno, fíjense, algo nuevo aprendimos el día de hoy. Bueno, esperamos que nos sigan viendo nuestros videos, nos recomienden qué más quisieran ver y por supuesto, bueno, les damos muchas gracias por habernos visto el Recuerden día de que hoy. esto es un canal de teorías y tabús, teorías conspirativas. Tenemos- Porque Luis, te cuento algo. Me pasa mucho, yo hice mucho clic con Luis porque a los dos nos fascinan las teorías conspirativas, a los dos. Y yo no tenía con quién hablar porque mis amigas hablan de otras cosas. Hablan de Es raro tener, yo le decía, es que la niña fresa que le gustan las teorías conspirativas. Y en este caso, la verdad, es un tema que son temas bastante controversiales, polémicos, de mayor interés, de gran interés, que en verdad siempre es bueno saberlo. Uno a veces quiere verlo por un TikTok, por una red social, como sea, pero siempre van a haber temas que nos van a llamar la atención y que posteriormente quisiéramos adentrarnos un poquito más en él. Bueno, señores, se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Esperamos que nos sigan y bueno, hasta la próxima, muchachos. Chao, chao.